Buen día a todos. Buen día a todos los que ahorita no había podido saludar, los que llegaron ahorita recién. Buenos días a todos, hermanos. Espero que ustedes cuando salieron de su casa y de pronto saludó a sus vecinos, espero que por lo menos le haya dicho buenos días. Espero que usted por lo menos hoy haya saludado a lo que se encontró y haya sido cordial. Pero les pregunto lo siguiente, ¿qué creen que ha pensado tu vecino cuando te vio esta mañana salir y te vio que venías para la iglesia? ¿Qué crees tú lo que le pasó por su mente? No estoy esperando sus preguntas, simplemente estoy esperando que ustedes se lo pregunten ustedes mismos. ¿Será que aquellos con los que convivo, aquellos que están a mi alrededor dicen, qué buen siervo de Dios, Dios está con él? ¿O qué creen ustedes que piensa ese vecino hoy cuando ustedes salieron y dijeron, para la iglesia? ¡Ajo! Miren al otro. ¿Qué creen ustedes que pensó? Vamos a orar al Señor, que nos ayude a entender qué es lo que debiera verse en nosotros. Que se identifique, Dios está con esa persona. Que se identifique, Dios está conmigo. ¿Por qué? Vamos a orar. Amado Dios, tú eres amado por nosotros, Señor, pero nosotros no podemos, Dios, responder de la misma manera como tú nos amas. Porque tú diste a tu Hijo unigénito, Señor, para salvarnos. Y hoy nosotros, Señor, simplemente en respuesta a ello, Señor, hacemos con nuestra vida, Señor, procuramos vivir conforme a ese amor con que tú nos has amado. Pero ciertamente, Señor, en ocasiones perdemos de vista lo que se debe entender, Señor, como lo que un cristiano, como lo que un siervo tuyo, Señor, debe vivir en este mundo. Y cuál debe ser el testimonio o la manera o la razón por la cual se identifican o los demás pueden ver en él que es un cristiano. Señor, tu palabra nos dice que tú estás con nosotros. Señor, yo te ruego que hoy implantes en nuestro corazón, Señor, esa verdad, no la recuerdes, de que tú estás con nosotros y hay una manera, Señor, como se puede eso evidenciar, como se puede eso, Señor, dar a conocer a otros. Así que te lo imploro, mi Señor, ayúdanos en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, a que si otros ven en nosotros, no solamente vean a una persona ordinaria, sino que vean a otros, vean en nosotros, Señor, a uno quien ha sido redimido, a uno quien ha sido salvado, a uno que el Espíritu Santo mora en él. ¿De qué manera, Señor, eso puede ser de testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor? Te pedimos, Señor, entonces, que nos ayudes no solamente a enseñarnos, sino a guiarnos para que podamos ser testigos de ti. Te lo imploramos, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Como he dicho, hermanos, ¿qué crees que dice la gente o que piensa la gente cuando ve tu vida? ¿Qué piensa la gente cuando ve tu vida? ¿Es un cristiano? ¿O qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que los identifica? En tu edificio, en tu conjunto, en tu cuadra, en tu barrio, en tu casa. ¿Pueden ver en ti a uno que evidencia que es un hijo de Dios, cuya presencia está con él? ¿O qué es lo que ven las personas de nosotros? Mucha gente, incluyendo cristianos, responden a esta pregunta, a este interrogante, de una manera muy terrenal. En unas semanas atrás me vi una corta serie que tenía un suceso real que había ocurrido hace muchos siglos, unos siglos atrás, cuando los Estados Unidos se estaban expandiendo y tenía que ver una masacre que ocurrió con los mormones ahí alrededor en cuanto a eso. Y el personaje malvado, el antagonista principal, es el líder de los mormones en ese tiempo. Y hay un momento en la serie donde ese hombre se tira del caballo y está todo lleno de barro, pero cuando se cae del caballo y charquea todo ese barro, el hombre dice, mira al cielo y dice, esta es la tierra, esta es la nueva Sión. Porque en la noción que tienen ellos es que hay un pedazo de tierra que Dios les ha dado y les pertenece, y de cierta manera está conectado con Utah, donde ellos predominan. Y esta noción de que una tierra le pertenece es una idea similar que también se tiene en el contexto de otros tipos de personas que se llaman cristianos, como aquellos y que de pronto tienen una ilustración clara donde una vez un jugador de fútbol en un gran equipo internacional se fue descalzo y pisaba el césped diciendo, es que esto es el lugar que Dios me dio, lo que pise la planta de mis pies, eso me pertenece. Y es la manera como otros van a identificar de que yo soy un
cristiano, esto me pertenece. El hombre no duró sino media temporada nada más en ese equipo. Después de haber hecho este acto profético, no le sirvió de mucho. Pero al igual que estas dos personas, muchos confían en que es un pedazo de tierra el que lo tiene que identificar como cristianos. Para muchos es así como se evidencia la presencia de Dios en nuestras vidas. Este es el lugar que Dios nos ha dado. Es un éxito material, lo que para muchos representan que Dios está con él. ¿Qué es entonces lo que nos debe identificar como que somos del pueblo de Dios? ¿Qué es eso que nos identifica? Para el pueblo de Israel podrían quedarse, como muchos hoy lo piensan, en una tierra nada más. Esa tierra que poseen allá en el Medio Oriente, eso es lo que nos identifica como que somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que muchas veces en mente tenía el pueblo israelita. Dios nos ha dado esta tierra como heredad y esto es lo que nos identifica como cristianos. Pero lo que los identificaba realmente era la tierra de Dios. Es el lugar que Dios les había dado, pero con la presencia de Dios allí. Y ellos como el pueblo de Dios, ellos tenían un llamado a vivir de una manera muy particular. Y aquí lo mismo es Abraham, que es este que Dios ha llamado, pero que todavía no ha poseído nada de la tierra. Pero muchos cristianos piensan así. Piensan que es el éxito material el que puede dar señal de que Dios está contigo. De hecho, el título del sermón sugiere para algunos eso. Dios está contigo en todo lo que hace. Y muchos lo que piensan es, en todo lo que yo hago, Dios está conmigo y me va a ir bien. Pero esa no es la idea de lo que debiera identificarnos a nosotros, sino que Dios está conmigo en todo lo que hago. Es una realidad. Dios está presente, Dios me está guiando. Dios no está ausente en todo lo que yo hago, Dios está allí. Y de una u otra manera debería esa verdad afectar todo cuanto yo hago. El problema es que nuestra mirada únicamente tendemos a ubicarla solamente en las cosas aquí en la tierra, solamente en las cosas terrenales. Entonces, si no es en la tierra donde deberíamos mirar, ¿qué debería entonces identificar al cristiano mientras él está aquí en la tierra? ¿Cómo el cristiano se identifica como aquel que Dios está con él en esta tierra, si al final no es una tierra la posesión que él lo va a mostrar como los cristianos son los que habitan en este kiosco? No es una cosa como esa. Los cristianos son los que están en doquier lugar y la presencia del Señor está con él de manera especial. ¿Qué es lo que otros pueden o deben ver en ti que les lleve a decir, Dios está contigo en todo lo que haces? ¿Qué es lo que a otros los llevaría a decir eso? El pasaje nos va a presentar a Abimelech. Recuerden, Abimelech es este personaje que es un rey de Gerar. Y Abraham, cuando estuvo en esa tierra, tuvo miedo y prácticamente, ya sabemos el suceso, ¿no? Dijo que su esposa era su hermana. Abimelech se la termina llevando como una esposa. Termina luego el Señor en un sueño hablándole a este rey, Abimelech, diciéndole, mira, esa mujer está casada. Él la entrega y parece que ahí no íbamos a tener más conocimiento acerca de este Abimelech, pero ahora aparece Abimelech y se va a acercar a Abraham y le va a decir, mira, Dios está contigo en todo lo que hace. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él estaba viendo en ese hombre? ¿Qué sería la cosa que podría señalar que veía en ese hombre? Si señalamos nada más posesiones que tenía Abraham, este hombre era un rey. Eso no debería sorprenderlo. Había algo más que tendría que sorprenderlo. Y podemos entonces pensar que cuando él dice esto es posterior a haber visto ese hijo de la promesa y la promesa del Señor empezar a materializarse. Dios le había cumplido no solamente la promesa, Dios estaba con él haciendo que él prosperara porque Dios quería hacer de él una gran nación. Y tenía el Señor que darle todo esto que él estaba teniendo, todo este poderío en todo el sentido de la palabra, para Dios cumplir su propósito con él, de que de él vendría una gran nación. Así que todo esto está siendo notable ante los ojos de los demás. ¿Qué está siendo notable? Que Dios está cumpliendo su promesa en él. Y al Dios cumplir su promesa en él, otros termina viéndolo. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros nos dejamos llevar por las cosas que son netamente terrenales. La tierra, la plata, la prosperidad. ¿Qué es eso que estamos viendo hoy en nuestros corazones? A decir, Dios está conmigo porque esto es lo que estoy teniendo. ¿O acaso no nos hemos visto nosotros tentados a cuando estamos bien decir, Dios me respondió, ahora sí Dios está conmigo, como si nada más fuera en ese momento y no en el momento de la ansiedad, que también está con nosotros? Hermanos, lo que mueve nuestros corazones les dirá a los demás quién es nuestro Dios. Porque nuestro corazón no esconde aquello que lo apasiona. De lo que abunda en nuestro ser interior se va a evidenciar en nuestro exterior. Por ende, lo que he dicho, lo que mueve nuestros corazones les va a decir a los demás quién es nuestro Dios. ¿Qué está moviendo tu corazón? ¿A qué cosa se inclina?
Eso le evidenciará a otros, ese es mi Dios. Muchas personas notamos con frecuencia que son las cosas, una vez más, terrenales las que mueven su corazón. Por ejemplo, en algunos va a ser el estatus, ese status quo, ese lugar, ese estado en el que quiere estar como de una prosperidad o de un poderío, de poder estar mostrando las cosas que esa persona puede adquirir y con eso poder mostrar. Para muchos el tener un celular de alta gama que tiene una manzana mordida le genera un estatus, ¿no? Y es tan importante que hasta usted sabe que el carro es de otra marca, pero tiene ahí el logo pintado, ¿no? El sticker allí pegado, porque es una condición de estatus. Ah, tú tienes un Android, ¿no? Paso. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Mucha gente se convierte esto en un asunto de estatus o tener una determinada marca especial de automóvil o una casa no ubicada en tal lugar, sino en un tal barrio. Se convierte en un asunto de mostrar un estatus. Para esas personas, eso es lo que mueve su corazón. Y en eso una persona puede decir, tú eres cristiano, pero mira dónde vives. Tú eres cristiano y ese es el celularcito que tienes. O tú eres cristiano y andas a pie. Porque para ellos que Dios esté contigo indica este tipo de cosas. Eso es lo que mueve su corazón. Para muchos otros, contrario a estos, es la buena reputación. No les importa mucho si tienen bastante o poco, pero para ellos les importa tener un buen nombre y hacerse de un buen nombre. Que donde quiera que vayan todo el mundo sepa, don fulano, ahí está don fulano. Y si don fulano está ahí, vea tal cosa. De manera que cuando algo quiere afectar ese buen nombre, esa persona inmediatamente se siente incómoda. Para él eso se convirtió su manera de que Dios esté con él. Por eso algunos, cuando tienen este pensamiento y algo malo les pasa, lo primero que se acuerdan es, Dios mío, no me dejes caer en vergüenza. ¿Cómo es posible que mi nombre quede mancillado? En alguna ocasión, hermano, vamos a pasarnos como el Señor Jesús. El nombre sobre todo nombre, la gente lo pisoteó, se burló de él, diciéndole el rey de los judíos, bájate de ahí si es que tienes ese poder. Si Dios está contigo. Para otros se trata de la buena salud o la vitalidad. El decirse, estoy todavía como un roble. Qué bueno, ¿no? Si tenemos eso, qué bueno. Pero estoy diciendo cuando la persona eso es todo lo que está en su corazón. ¿Qué pasa cuando se enferma? Y tú dices, yo soy de Dios, yo soy cristiano. Y te ven así tú enfermo, que no pareces un roble, sino, yo no sé, un palito ahí todo endeble. Un arbolito endeble. Entonces la gente dice, no, Dios no puede estar contigo. Mira, ve. Dios está conmigo firme. Mira cómo estoy como un roble. Porque la gente asume que esa es una manera de Dios estar con él. Para otros es la posesión de una buena tierra. Y muchos se matan toda la vida para al final de sus días poder tener esa buena tierra que añoraban. Aquí en esta tierra, en esta región hay mucha buena tierra. Por donde sea que uno vaya, siempre encuentra lugares que tienen buena tierra, que produce buenos frutos. Y la gente eso es lo que anhela, ¿no? Mucha gente vive por ello. Por tener yo esto, por centrarme esto. Yo no estoy diciendo que algunas de estas cosas sean netamente malas. Lo que estoy diciendo es que es la manera como muchos dicen, Dios está contigo si esto lo tienes, si tienes tal condición, si estás así. ¿Qué pasa cuando ninguna de estas cuatro cosas nos acompañan? ¿Qué pasa cuando no tenemos estatus, no hay buena reputación, no tenemos buena salud y no tenemos una buena tierra? Que usted se le puede poner el adjetivo que quiera es a estar así. ¿Sí? En estas cosas es donde debe evidenciarse que una persona camina con Dios. Para el mundo puede que sí, pero según Dios también debería ser así. La respuesta es no, mis hermanos, porque lo que Dios quiere del hombre es un corazón rendido y entregado a Él en adoración. Que vivamos para su gloria, donde quiera que nosotros estemos. Si Dios nos pone en un lugar que para muchos sea un lugar de estatus, pero Dios por misericordia te quiso dar a ti esa provisión. Bueno, tú tienes que seguir viviendo para la gloria del Señor. Pero si el Señor te puso en un barrio, en otro lugar donde no tienes esa misma condición, es exactamente lo mismo que pide de ti, que vivas para su gloria, que seas un adorador. Este es el Dios que adoramos. Tomándome un vaso de agua sin hielo y caliente, o tomándome una soda michelada sin alcohol. Cualquiera sea mi condición, hermano, soy llamado a ser un adorador del Señor en el lugar donde yo me encuentre. Esto fue lo que asociaron en siglos anteriores unos cristianos bajo una palabra en latín llamada, que denota ahora, coram Deo.
Coram Deo significa delante del Señor, delante de Dios, en la presencia de Dios. Era el entendimiento de llevar a las personas que supieran y recordaran, tú estás delante del Señor todo el tiempo, vives coram Deo, vives bajo su presencia. No hay lugar donde nosotros nos encontremos que podamos alejarnos de la presencia del Señor. No hay una montaña que pudiéramos subir que usted pueda decir, yo no estoy, aquí Dios no está. No hay un abismo profundo en el océano donde yo pueda decir, Dios no está allí. Dios está allí. Y yo debo vivir para la gloria de Él donde yo sea que me encuentre. De manera que esta es mi tesis para el sermón de hoy. Nuestro peregrinaje en este mundo debe evidenciar notablemente que Dios está con nosotros en todo lo que hagamos. Nuestro peregrinaje se refiere no a un camino como algunas religiones de un punto a un templo, sino el peregrinaje es nuestra vida aquí. Mientras estamos andando en este mundo, mientras vivamos en este mundo, tenemos que tener esta conciencia. Si tú eres un cristiano, de manera notable se debe evidenciar que Dios está contigo en todo lo que tú hagas. Delante de Él estamos y si tenemos eso presente, viviremos entonces para adorarle, para glorificarle. Abraham, hermanos, es este hombre de fe quien pese a temores y dudas, se nos dice la Escritura, que mantuvo su fe puesta en el Señor, pero tuvo momentos de debilidad, pero su fe se mantuvo en el Señor. Se metió en líos, pero su fe permaneció. Y otros a su alrededor terminaron viendo esa manera notable de él vivir. Y es lo que nos lleva a nuestro primer encabezado. Que Dios esté contigo en todo cuanto hagas debe ser evidente ante los demás. Debe ser evidente en todos los demás que te rodean. Versículos 22 al 24. Podemos pensar en serio, hermanos, que el hecho de que Dios nos haya tomado como sus hijos no debiera llamar la atención ante los ojos de los demás. Pregúnteselo. Yo no conozco, ustedes saben, bueno, lo que no saben, yo soy barranquillero y conozco, son algunos personajes célebres de la ciudad. De acá no conozco muchos. Voy a poner un ejemplo de nuestra ciudad muy popular, de mi ciudad muy popular, que es el apellido Char. Si usted se apellida Char, la gente espera que usted tenga cosas. ¿Por qué Char? Se espera, este tipo debe tener plata y debe moverse en un buen carro y si va a algún lugar, él no está mirando tanto el precio, sino que puede pagarlo y ya. Porque usted dice, es el hijo de fulano de tal. Tiene ciertas posesiones. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Yo soy un hijo de Dios. Bueno, debe evidenciarse. Pero ya hemos dicho que no es en la reputación, no es en en una reputación de acuerdo a los hombres, no es en las posesiones materiales. Entonces, ¿en qué es? ¿En qué es? ¿Quién es ese Dios de quien yo soy su hijo? ¿A quien yo represento? ¿Qué debe evidenciarse en mí en lo que sea que yo haga? Esa es la gran pregunta que vamos a ir resolviendo. Los demás alrededor de Abraham veían que Dios estaba cumpliendo sus promesas, que Dios estaba cumpliendo siendo fiel. Ellos tal vez no sabían el pacto, pero estaban viendo que algo le estaba pasando y había una mano invisible que estaba guiando su vida, que estaba sosteniéndolo, que estaba cumpliendo cosas increíbles. Y entonces dice el texto así. Aconteció, versículo 22, Génesis 21, 22 al 24. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el Señor a él? Haré de ti una nación grande, te bendeciré. El Señor lo va a sostener y le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. En este caso, él está siendo también obediente conforme a lo que el Señor le ha dicho. Lo está este hombre pidiéndole un bien, mira, no me hagas daño. Y este hombre está respondiendo de la misma manera. Pero la confianza que cada uno aquí está manifestando es totalmente distinta. Mírenlo por un momento. Está Abraham, donde sea que Abraham esté viviendo, donde sea que esté llevando a sus animales a pastar y esté ahí él viviendo con su familia, y se acerca de repente a Abimelec. Podemos intuir que viene con una tropa o un séquito, ¿no?, de sus servidores, pero nos da énfasis o nos presenta otro personaje muy puntual y es Ficol, el jefe de su ejército, de manera que lo que él está confiando es, este es mi ejército, Abraham. Vamos a hacer un acuerdo de paz, pero por si las moscas, yo te traigo a los que son mi gente de guerra. ¿Qué vas a hacer, Abraham? Pero él reconoce que aunque Abraham se ve solo, ¿quién acompaña a Abraham?
Dios. Dios está contigo. Yo traje a Ficol, tú trajiste a Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganaría? La confianza de cada uno es distinta, hermanos. Uno confía en su poderío, en sus propias posesiones, en sus propias cosas. El otro, en cambio, tiene al Señor como su guardador. Lo que hacen estas personas es un acuerdo de paz. Mira, prométeme que los que sigan después de mí, tú no les harás daño. Y ellos terminan haciendo precisamente eso. Pero se nos dice en el texto, como se nos lo presenta y como lo hemos visto, Abraham es un peregrino. Abraham es uno que no tiene tierra. Si bien el Señor lo sacó de su tierra, lo que él ya poseía, Dios lo puso a vagar durante muchos lugares, a andar como un peregrino, diciéndole, esta es la tierra que yo te mostraré y que te daré. Pero Abraham en vida no va a poseer prácticamente nada, sino este pozo que ahorita va a reclamar. O sea, cosas que tuvo en un momento particular que le sirvieron, y simplemente un lugar donde él iba a ser sepultado. Y ya. Eso fue todo lo que poseyó. Pero el Señor pudo estar con él. Estaría con él. Este asunto de ser peregrino es algo que nosotros debemos tener siempre en mente. Debe caracterizarnos, hermanos. Ese sentido de que debemos saber que en este mundo somos como peregrinos. Un día estamos y al otro día no. Y si el Señor es nuestro Señor, Él nos llama a que tengamos esperanza, no en esta tierra, sino en una porvenir, donde Él es el Señor. Que esa no es nuestra patria, que debemos vivir en este lugar conforme al reino al que pertenecemos, que somos de otra tierra, que somos como, y no en el sentido de extraterrestres de ovni, sino que somos extraterrestres porque no pertenecemos a esta tierra, sino que somos estos embajadores del Señor, mostrando quién es Él. La paz y la esperanza deben ser de aquellas cosas que los demás identifican en nosotros. Abramos nuestras escrituras en Primera de Pedro. Déjelo siquiera ahí abierto porque es una porción que vamos a estar viendo, por lo menos esa carta. Más adelante otro texto también de allí de Primera de Pedro. Pero en Primera de Pedro 3 nos va a decir, versículo 13 en adelante. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Primera de Pedro 3:13. Sigo hacia el 14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es lo que los demás deben ver en nosotros según Pedro? Que tenemos esperanza, que somos el pueblo que tiene esperanza, que en este mundo mientras hay desasosiego, desesperanza, tú y yo mantenemos la esperanza. Los cristianos que son descritos en la carta de Pedro no son cristianos que estaban estaban meciéndose en una hamaca, recibiendo una brisa marina y sabroso. No, eran cristianos que estaban siendo perseguidos y Pablo los llama los expatriados. Una idea muy similar que podemos pensar con la que yo estoy trayéndoles a ustedes es ser peregrino. En este caso, nosotros estamos como peregrinos en este mundo, pero estos hermanos en particular peregrinos estaban sin hogar porque estaban siendo perseguidos para matarles. Y él dice, ustedes, aunque los estén persiguiendo, tienen que seguir siendo testigos del Señor. No pueden esconder lo que son. Y si me matan, tienes que ser testigo. Y entonces, ¿qué pasa si me preguntan? Muestra la esperanza que tienes. Y la esperanza la va a conectar en el capítulo 1 diciendo que tenemos una esperanza viva, porque nuestro Señor resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos una herencia incorruptible guardada para nosotros en los cielos, dirá Pedro. Esa esperanza en eso es lo que Él dice, eso es lo que te debe mover, es lo que te debe sostener y guiar. De manera que aun si hubiera una persecución, nosotros deberíamos dar testimonio. Así que estos aparentes sin hogar, estos expatriados, han de dar testimonio de su hogar celestial. Yo tengo una esperanza viva en un lugar donde nada de lo que yo tenga va a perecer. Aquí usted sabe que si usted tiene un celular con la manzana mordida, usted sabe que eso se va a descontinuar en algún momento. Usted teme, usted quiere que ese momento se aleje más, porque salen caros esos celulares. Pero eso tarde que temprano va a llegar. Pero allá, dice la Escritura, que nuestra herencia no se marchita, no se destruye, no pierde su color ni su valor. Permanece, perdura. Por tanto, hermanos,
Nuestro peregrinaje aquí en este mundo debe evidenciar notablemente que Dios está con nosotros en todo lo que hagamos, porque somos sus embajadores y por medio nuestro los demás han de conocer a nuestro Señor, conocer la esperanza que tenemos. Una vez más te lo pregunto, ¿qué es lo que otros están viendo en ti que les lleva a decir, definitivamente Dios está contigo en todo lo que hace? Es esa esperanza, es esa paz, es ese consuelo el que otros están viendo en ti. ¿Qué es lo que ven en nosotros, hermanos? ¿Nos quejamos igual que los demás cuando el aguacate nos sale amargo? Cuando nos rayaron el carro. Estoy diciendo cosas que no nos gusta que nos pasen. ¿Quién quiere comprar un aguacate y que lo abra y esté todo feo? Ninguno. ¿Quién quiere tener un vehículo y que se lo rayen? Ninguno. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde manifestamos ese tipo de cosas? Que Dios esté con nosotros debe ser evidente ante los demás. Pero les pregunto, ¿y qué pasa cuando enfrentamos situaciones difíciles con otros? ¿Qué pasa cuando queremos testificar del Señor, pero los de alrededor no nos ayudan, sino que son contrarios a nosotros? ¿Cómo mostramos a Dios cuando el prójimo nos hace daño? Bueno, veamos en segundo lugar que Dios esté contigo en todo cuanto hagas, debe llevarnos a vivir en paz. Versículos 25 al 34 del capítulo 21. Si bien es cierto que entre Abraham y Abimelech hay un general de ejército, la intención de ellos es la búsqueda de la paz. Queremos estar en paz contigo, porque Dios está contigo. Pero el pueblo de ellos, personas dentro de ese pueblo, les ha hecho daño a Abraham. Y aquí Abraham va a terminar reclamándolo. Miren cómo dicen los versículos 25 y 26. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Ese Abimelech se parece a algunos que somos despistados, ¿no? Que nunca nos enteramos de nada. Se hizo a mis espaldas, es correcto. Hermanos, el hecho ahora una vez más que tengamos una patria celestial no quiere decir que nosotros no podamos reclamar lo que es justo en esta tierra. ¿Quién fue el que cavó el pozo? ¿Quién hizo el hueco? ¿Quién trabajó haciendo todo eso para sacar agua? ¿Quién lo hizo? Abraham y sus siervos. Y vino otro vivo y se apoderó de él. ¿Eso es justo o es injusto? Es injusto. Es injusto. Así que es bueno reclamar lo que es justo en cuanto a nosotros. Sin embargo, existe una manera como lo podemos hacer y es en paz. La gente quiere que un cristiano muestre a Dios siendo esta persona abusado por otros. Si un cristiano de repente va a pedir aquello que es justo y favorable para él con justicia, la gente va a decir, ¿y tú no eres cristiano? Como si el hecho de ser cristiano debe ser un abusado por otros, en el sentido amplio de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Que abusen de nosotros en el sentido de querer. Tú sabes que hay gente que es abusadora, ¿no? Que se pasa, se propasa. Y luego cuando se propasa, tú le reclamas, te dicen, pero tú no eres cristiano, niño. Hombre, o sea, recibe el golpe y ni siquiera te quejes. No, yo tengo derecho a decirlo, no señor, así no es. Ahora, el problema sería si a mí me pegan un puño y yo lo devuelvo con puño. Entiéndase que estoy utilizando una metáfora, ¿no? Si me hacen algo y yo lo quiero volver con la misma intensidad de furia, no. Debo confiar en el Señor, pero yo debo reclamar lo que es justo y es lo que estamos viendo aquí también. Dios es justo y debemos actuar también como Él es, como su carácter. Él es justo, pero debemos hacerlo en paz. Abraham entonces procede a resolver este asunto. ¿Y cómo lo hace? Hace un pacto con Abimelech. Versículo 27 hacia el final. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. ¿Cómo sucede este pacto? Versículo 28 lo narran. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Ellos se van, hicieron este pacto. Listo, ese pozo tú lo cavaste, es tuyo. Aquí está la cordera, nos la llevamos. Y esta es la señal de ese pacto. Pero, ¿qué hace Abraham?
Versículos 33 y 34. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Lo que ellos terminan haciendo, hermanos, aquí es prácticamente como un contrato. Están firmando un acuerdo. Sí, no firma con papel, sino simplemente estableciéndolo. Él pone un árbol tamarisco. Aquí Dios estuvo conmigo en este asunto. Berseba, que significa literalmente una tierra de juramento, tierra de pacto o pozo del pacto, donde hicimos un pacto, es aquí, para que también quede claro. Hemos hecho este contrato. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿quién es el garante y ante quién debe responder con fidelidad al pacto Abraham? ¿A las 7 corderas? ¿A Ficol? ¿A Abimelech? ¿O a quién? ¿A quién? A Dios. Dios es su garante. Es ante Dios donde Él tiene que responder. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos muchos contratos, firmamos muchas cosas y a veces decimos, bueno, firmé, pero qué sé yo, una persona puede sentirse de que no debería cumplirse. Un cristiano no solamente debe ver que él se comprometió con otro cuando firma una letra, un pagaré o hace un préstamo, no lo sé, un banco, no sé, sino que él debe decir, yo estoy delante del Señor y esto es lo que yo tengo que hacer, delante de Él. Y quiero aquí, esto no lo tenía escrito ni nada, pero quiero llevar este pensamiento. Muchas personas cuando buscan una conveniencia en un banco, ay, ese banco tiene plata, lo que necesito es que me preste, yo voy a cumplirle, yo voy a ser fiel, voy a poner que gano 12 millones al mes para que me presten bastante. Hermano, Dios está allí presente con usted. Porque lo que hemos dicho, Dios, hermanos, está contigo en todo lo que haces. Vas a firmar un papel. Si te ganas 3 millones, por poner un ejemplo, no ponga 12, ponga 3. Y mis gastos son 2.800. Hermano, yo no sé. ¿Delante de quién está usted? Ajuste entonces su vida antes, hace un préstamo, si no puede no le alcanza. Pero no es la mentira. ¡Qué bendición el Señor! Por el Señor me hicieron el préstamo de la casa. Y mi hermano, ¿y cuánto? Tanto. Hermano, ¿y por qué te hicieron ese préstamo? Hermano, porque tenía un compañero, hay un amigo allá en el banco que me hizo una ayuda. ¡Qué bendición encontrarme con él! Y la mentira es la que fraguó todo. Dios estaba allí. Dios quería que hicieras eso así. Supuesto que no. Que Dios esté con nosotros en todo lo que hacemos es que queremos glorificarlo a Él en todo cuanto nosotros hagamos. ¿Qué son unas ovejas, hermanos? Unos animales que hoy están y mañana ya no. No sabemos si incluso el mismo Abimelech con esta gente, bueno, vamos a comer estas ovejas apenas lleguemos allá. Hicieron un tremendo preparativo, unos alimentos, se comieron ese banquete y ya. Se murió el pacto. No, porque él plantó un árbol tamarisco. ¿Y si ese árbol se seca? No, porque él estaba Abimelech y Ficol. ¿Y qué pasa si ellos se morían? El pacto era pacto y debía cumplirse porque Él dice, el Dios eterno. Él adora al Dios que es eterno. El eterno Dios, hermanos, es delante de quien nosotros estamos. Y viene la contraparte que dice el texto y dice, y Abraham peregrinó en la tierra de los filisteos por muchos días. Por un lado vemos al Dios eterno que no cambia. Por el otro lado vemos al hombre que es un peregrino. Pero mientras nosotros estamos en este peregrinaje, Dios está con nosotros. El texto, mis hermanos, nos muestra a este Dios eterno y Abraham que es sostenido por este Dios eterno. Esta tierra donde está el pozo es parte de la tierra prometida que el Señor luego ellos van a poseer, que el Señor les había prometido que iban a poseer y luego poseería. Pero esto es todo lo que Él se termina quedando de la tierra. Nos indica el texto de este Abraham el peregrino. Pero cuando nosotros vemos a este Abraham peregrino que le ha sido prometido una tierra que él la va a heredar y sus descendientes, la Escritura nos va a decir en Hebreos 11 que él no tenía puesta su mirada en esa tierra aquí, sino que había una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios y es donde él tenía puesta su mirada. Y debería ser nosotros de la misma manera. Qué bueno, hermano, que algunos de ustedes el Señor le haya provisto de casas, le haya provisto de posesiones. Yo vuelvo y digo y siempre lo sigo insistiendo, yo me alegro mucho por eso. Y qué bueno si a algunos incluso el Señor le da la posibilidad de ser estos que están en el paso a paso de la construcción, que no solamente compraron una casa hecha, sino que incluso, porque creo que aún le da un valor extra, ¿no? Ese sentido de, y esta pared la hicimos aquí, y esta lo hicimos con tanto, y este baño es el sacrificio que pusimos para comprarnos ese baño. Eso también es algo bonito, increíble. Pero nuestra mirada debe saber, pero esto no es todo. Esta no es mi casa, esta no es mi tierra, esta no es mi heredad, sino la que está por venir. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Por eso les insisto, hermanos,
Nuestro peregrinaje en este mundo debe evidenciar notablemente que Dios está con nosotros en todo lo que hagamos. Qué bueno que sea a través de bendiciones que el Señor quiera darle de manera material. Pero hay mayores bendiciones que son las espirituales, las que debieran evidenciarse ante los demás de que Dios está con nosotros. Porque la esperanza que tenemos es una esperanza viva, como la que tenía este hombre, en que el Dios eterno estaba con él y es fiel en cumplir su promesa. Él no entendía, hermanos, a la plenitud la promesa del Señor. Abraham no entendía lo que significaba que él fuera este hombre de la fe. ¿O usted qué cree que él tenía claro de que era Jesús quien vendría a salvarnos por una cruz? ¿Usted se imagina que Abraham tenía esa noción? Por supuesto que no. Pero él sabía que como fuera esa promesa, Dios la iba a cumplir. Y es lo que nosotros tenemos que tener certeza, como sea que Dios va a cumplir ese propósito de hacer en mí que sea cada día conforme al varón perfecto, Él lo va a cumplir y va a utilizar los medios que sean necesarios para esa finalidad. Por eso mismo podemos, igual que Abraham, descansar en confianza y esperanza en el Señor que cumple lo que promete. En ese Dios que es fiel y bueno y está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Esa esperanza, este mundo desesperanzado debiera conocerle. Debieran evidenciar esa esperanza, hermanos, no en otras personas, sino en nosotros, en los cristianos. Pues ha de ser evidente que Dios está con nosotros y nos da su paz. En este mundo, la aflicción, el dolor, el sufrimiento y la angustia están por doquier, pero el Señor no abandona ni a uno solo de sus hijos. Y el mundo ha de conocer esa gracia que viene de Él por medio de su obra en la vida de cada uno de esos hijos. Dios no nos abandona, está con nosotros y debiera evidenciarse en ello. Por eso una vez más te pregunto, ¿qué es lo que otros están viendo en ti que les lleva a decir, Dios está contigo en todo lo que haces? ¿Qué es eso que están viendo en nosotros? Como ellos respondan esa pregunta, hermano, no es lo que más importa aquí. ¿Qué va a responder el vecino que no es cristiano, el amigo que no es cristiano? ¿Qué va a responder de que Dios esté contigo? ¡Qué bueno! Te enfermaste y te recuperaste. ¡Qué bueno! No tenías casa, ahora la tienes. ¡Qué bueno! Nadie se queja de ti, todo lo que estás haciendo está bien. ¡Qué bueno esas cosas! Pero la gente debiera ver en nosotros algo esperanzador, que nuestra fe está arraigada en aquello que ellos quizás no pusieran en su mente, porque son cosas espirituales. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestro gozo? ¿En dónde está lo que más nosotros anhelamos? Porque si nosotros podemos responder de esa manera correcta, sabiendo que lo que debieran ver en nosotros es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros debería ser palpable con nuestro prójimo, ellos debieran decir, ¿qué es lo que tienes? Porque estás feliz. Si te sacaron la muela sin anestesia. Porque estás lleno de gozo. Porque estás riéndote con la muela ahí, con eso hinchado. Yo sé que eso debe doler, ¿no? Pero entiéndame que es una metáfora la que estoy usando. ¿Por qué, aún en medio del dolor y el sufrimiento, podemos tener esperanza? Eso debieran ver las personas en nosotros. Debiera llevarlos a cuestionarse por qué Él es así. ¿Por qué Él está así? Pero muchas veces yo veo que entre nosotros los cristianos la gente lo que encuentra es otro quejón, otro quejumbroso, otro que está todo el tiempo, este país no sirve para nada. Ese gobernante fulano tal cosa. Lo mismo que los demás dicen. Ya no alcanza la plata. Subió la gasolina otra vez. Y así, la misma queja de los demás. Cuando deberíamos aprovechar para decirle, mira, pero yo voy por un lugar donde la gasolina no me va a costar nada. Eso está pago. ¿Cuál es ese lugar? Ven y te lo presento. Una tierra en la cual yo voy a ir. Pero nuestra queja es igual que los demás, hermanos. Este llamado a la evidencia de que Dios está con nosotros no es algo que es exclusivo en Abraham. Es parte de lo que el Señor le demandó al pueblo de Israel. Ellos debían mostrar que eran el pueblo de Dios. Hermanos, Dios no llamó a Israel para que fueran el pueblo que Dios le cumplió la tierra prometida. Ellos dijeron, ya llegamos y ya estamos resueltos. ¡Qué bien! No, ellos tenían que vivir para mostrar que Dios estaba con ellos. Tenían una manera santa de vivir. La evidencia de ello es que ellos eran el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Dios tenía que ser su rey. Ellos tenían que vivir conforme al rey. ¿Recuerdan cuando ellos rechazaron el reinado del Señor y dijeron, nosotros queremos tener un rey como los demás?
Ellos tenían que vivir bajo el gobierno de Dios en el lugar que Dios les había dado, como el pueblo de Dios en la manera que vivían. Y eso mismo, hermano, nosotros lo somos hoy en Cristo. De manera similar, somos nosotros en muchas descripciones llamados a vivir de una manera que representemos el reino del que nosotros somos parte. La Escritura nos dice, voy a mencionar aquí algunos indicativos de esto, de que somos santos porque Dios es santo. ¿Cómo vive un santo? Quietecito, así como una estatua. ¿Cómo son estos santos? Unos que son guardados, apartados por Dios para vivir conforme o mostrando el carácter de quién es Él. Para vivir, hermanos, para honrarlo, para glorificarlo. La Escritura nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos dice la misma Escritura que el Señor, cuando descendió, Él vino a hacer presencia como lo hacía el Señor en Israel en el desierto, o en el tabernáculo, o en el templo. Y dice el texto en Juan 1 de que Él vino, hizo morada entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de luz, de verdad. Y al ver a este Dios, dice el texto, que es como si Él se hubiese hecho un tabernáculo en medio de nosotros. Es la presencia de Él en nosotros. Por eso Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando asciende a los cielos, nos dejó, sino que Él dice, yo me voy a volver pronto, pero en tanto les dejo al Espíritu Santo. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo mora en el creyente y lo sella y pertenece a Él y Él está en Él. De manera, hermanos, que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Donde tú estés está el Señor, porque el Espíritu de Dios mora en ti si es que tú eres de Cristo. Si eres de Cristo y eres un contador lleno del Espíritu Santo o que tiene el Espíritu Santo y debes ser guiado por Él. Y si eres maestro, y si eres ingeniero, y si eres un médico, si eres un abogado, lo que sea que sea tu profesión, tú eres este hijo de Dios cuya presencia está contigo donde quiera que vayas. Ese es hermanos, el gran asunto. Y no debe evidenciarse, entonces, si es el Espíritu el que está en nosotros, no debe evidenciarse en que tú eres ahora uno que posee todas las grandes cosas, sino en la manera de vivir, cómo Él te está transformando, cómo Él te está llevando, dice la Escritura, de gloria en gloria, que cada día testifiques más de nuestro Señor. La Escritura también nos dice, Romanos 12, que somos un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es nuestro culto racional. Donde estamos nosotros yendo, es como si nuestro cuerpo estuviera prendido, porque está muriendo la carne para que sea el Espíritu del Señor el que realmente toma el control de nuestra vida y estamos siendo testigos de Él. Otra ilustración, otra manera como nos lo dice la Escritura, como aquella mujer en Juan 4, que también había un pozo en la historia. Un pozo de agua, una mujer con sed. Y ante esa necesidad de sed, viene el Señor y le dice, yo soy el agua. Y si tú bebes de esta agua, no vas a tener sed jamás. Y Jesús le dice, en este pozo la gente decía que tenía que adorar. Y otros decían que era en el templo hecho por manos humanas. Pero yo les digo que llegará la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciéndonos allí? Que el Espíritu Santo morará en estos y los llevará a que puedan ser adoradores del Señor. Ya no en un templo para peregrinar hacia el templo, sino que nosotros somos estos peregrinos cuya presencia del Señor está en nosotros. Hermanos, donde quiera que estemos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos llama a que podamos ser estos adoradores en espíritu y en verdad. Y una última, hermanos, de esto que estoy mostrando como ilustraciones acerca de lo que el Señor dice, cómo tenemos que vivir, la encontramos en 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículos 11 al 17. Está hablando el texto anteriormente que el Señor es una piedra y es una piedra que para algunos es piedra de tropiezo, pero para los que son del Señor es una piedra angular en la cual ellos están siendo edificados. El Señor está haciendo una obra en esto para edificarlos y termina diciendo Pedro, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Hermanos, como extranjeros y peregrinos somos llamados a vivir en este mundo, teniendo al Señor como aquel que es nuestra guía. Él es la piedra angular que nos dice que nosotros estamos siendo edificados. Y nosotros entonces tenemos que morir a nuestras pasiones carnales y vivir conforme a la dirección que el Señor nos da. El cristiano en todo tiempo y lugar debe poner su esperanza en el Señor. Y la manera como ha de vivir es reconociéndolo a Él como el Señor de su vida, de manera que debe representarlo en todo lugar donde sea que éste se encuentre. No es como lo que mencioné al principio, declarando, esta es mi nueva Sión. O diciendo, este es el lugar mío que me pertenece porque es el lugar que pisaron las plantas de mis pies. Es más bien vivir para la gloria de Dios en cualquier lugar que pisen nuestros pies. Y allí mismo, con esa certeza de que nuestros pies están pisando firmemente algo, saber que un día pisaremos firmemente la patria celestial que Él ha preparado para su pueblo. Es tan cierto como que piso este suelo hoy que un día pisaré la patria celestial con el Señor. Así de cierto debe ser la esperanza del cristiano. Porque allí no habrá más llanto ni tampoco más dolor. Y la razón es porque Él así lo ganó para nosotros. La resurrección de Cristo nos da garantía, certeza de que así como Él ha vencido la muerte, también nosotros la venceremos y resucitaremos con Él. Es lo que Pedro va a decir cuando nos habla de esta esperanza viva. La declaración de Pedro en los primeros versículos 3 y 4 del capítulo 1. Tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El problema, hermanos, es como seres humanos tenemos un tremendo apetito del cielo, pero pensamos que lo podemos saciar aquí en la tierra. En el libro del autor C.S. Lewis, una vez cité, que es el autor de las Crónicas de Narnia, él tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. La historia es muy sencilla. Se trata de un diablo mayor, es una historia ficticia, por supuesto, un diablo mayor que le está enseñando a su sobrino cómo él debe tentar de una manera prolija y una manera clave para hacer caer a un hombre. Y este diablo menor están compartiendo cartas y les dice, ¿cómo es posible que te indique esto y todavía tú no entiendes que este tipo tienes que tentarlo por aquí? Y es una descripción de una tentación. Y dice en un momento esta expresión que acabo de decir. El hombre tiene un apetito del cielo. Nuestra misión es hacerle sentir de que en esta tierra él puede saciar ese apetito del cielo. El apetito nuestro, hermanos, es una tierra por venir. En el hombre ha sido puesta la eternidad en el corazón de los hombres, dice Eclesiastés. Y las tentaciones que nosotros sufrimos a diario tienen ese sentido. Hacernos creer que en este mundo nosotros podemos saciarlas. Y lo único que puede saciar esa eternidad en nuestro corazón, esa necesidad, ese apetito del cielo, es aquel que habita en el cielo. Es aquel que es eterno, nuestro Dios. Por ende, mis hermanos, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que están viendo de ti las personas a tu alrededor? ¿Cuál es el apetito el cual tú buscas saciar? ¿Un apetito terrenal? ¿O el apetito celestial real? ¿Es paz o falta de paz? ¿Amor o ausencia de él? ¿Esperanza o angustia? ¿Qué es lo que las personas más notan en ti? Se espera de nosotros esa evidencia en lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Debe notarse en el mundo. Así que lo primero que pudiéramos hacer, hermanos, es pedirle al Señor, Señor, te ruego, en mi peregrinaje, Señor, yo anhelo que estas cosas sean las que me acompañen. El fruto de tu Espíritu sea notorio en mi vida. Que no sea simplemente algo vano y pasajero lo que me acompaña. Mira el reloj que me compré. Mira este nuevo carro. Qué bueno esas cosas si el Señor la ha provisto. Pero hermanos, lo que debe adornar nuestra vida es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior, lo que la gente debería evidenciar. Así que ruégale al Señor, si ese no ha sido tu ruego esta semana. En segundo lugar, ¿has tenido algún conflicto o asunto difícil con algún vecino, amigo, con alguno de tus prójimos? ¿Has tenido alguna situación difícil? ¿Alguna situación complicada? Que tus oraciones no saben ni cómo pedirle al Señor por el alma de esa persona. ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón para mostrarle a esa persona? ¿Una búsqueda
de justicia, podría ser, pero una justicia a tu modo, o una justicia pacífica, confiante en el Señor, una justicia de Señor, esto es injusto, pero clamo a ti por la justicia. ¿Está tu corazón sometido bajo la dirección y el orden del Señor en esto? ¿O te estás dejando llevar por tus pasiones carnales, como leíamos ahorita? Ruega al Señor también, mi hermano, que te dirija y que te recuerde el Evangelio aún en estos asuntos, porque nuestro Señor se dio y se entregó a sí mismo por nosotros, y cuando lo vituperaban, Él les perdonó, les mostró su gracia y amor. Sin embargo, esas personas no se arrepentían, sabemos lo que les esperaba, pero Él, de su lado, mostró lo que tenía que mostrar. Que el Señor nos ayude a nosotros también en ello. Y en tercer lugar, si tú estás viendo que en ti hay asuntos que no sabes cómo lidiar, que no sabes cómo poder ser de testimonio en el lugar donde tú estás viviendo, te pregunto, ¿estás contando con tus hermanos para ello? ¿Estás contando con alguien en este asunto? Porque en este peregrinaje, hermano, nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros, pero nos ha dejado también que estemos con su pueblo. Nos ha hecho parte de un pueblo. Dios nos ha salvado llaneros solitarios para que estén por ahí como Rambo en Vietnam haciendo de las suyas. No, Dios lo llamó para que usted sea un pueblo, parte de su ejército. El Señor está con nosotros y nos ha unido como su pueblo. Consideremos entonces, hermanos, apoyarnos y animarnos juntos unos a otros en esta esperanza y vivir para darle gloria al Señor, porque solos nos va a quedar difícil. Pero animémonos, gocémonos, regocijémonos, exhortémonos. Si es necesario que seamos amonestados también, pero que podamos dar testimonio del Señor. Así que unámonos a otros en esto. Para finalizar, aquí hay algunos que no han resuelto su condición con el Señor, que están lejos del Señor, que sus vidas han evidenciado precisamente de que Dios no está con ustedes en todo lo que hacen, en el sentido de que no son estas cosas las que persiguen, de que Él realmente no ha sido el Señor en el cual ustedes han rendido sus vidas y quien es su máxima adoración, a quien su corazón cuando les llama a que lo adoren, no se mueven hacia eso. Si esa es tu condición aquí, mi amigo, el Señor dice que Él a todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. A todo aquel que se acerca a Él confiadamente, Él le escucha, Él le perdona sus pecados, pero debes arrepentirte de tus pecados. Debes clamar a Él por el perdón y Él promete darlo. Y eso es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar para que ahora nosotros podamos ser parte de su pueblo. Si esa es tu condición aquí, clama allí donde estás. Pídele al Señor que perdone tus pecados. Ríndete ante Él. Reconócelo en todos tus caminos. Arrepiéntete y cree en Él de todo corazón. Vamos a orar. Señor, para esta tarea, Señor, ¿quién es suficiente? Para predicar, Señor, tu palabra, ¿quién